Bueno, muchachos, pues vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, pues les recuerdo directamente que tienen todavía pendiente la parte de definir sus proyectos para el dispositivo que ustedes quieren estar trabajando en el curso. Por ahí hubo algunas solicitudes de equipos que querían formarse de 6 personas. Entonces, ahí quedamos que me tienen que enviar hoy la propuesta para que la podamos evaluar y veamos la factibilidad. A los demás les comento directamente que la razón por la cual se mantuvo en 4 o 5 integrantes de equipo era simplemente por cuestiones de cómo se podría gestionar un equipo directamente en el laboratorio. 4 personas pueden estar sin mayores problemas en una mesa de trabajo. Ahí simplemente es cuestión de tratar de mantener el espacio, sana distancia. 6 en una mesa de trabajo en el laboratorio de instrumentación biomédica avanzada o en el de básica pueden ser un poco más complicados, pero pues se puede tratar de gestionar. Obviamente trataríamos de a lo mejor tener 2 mesas de trabajo o espacio suficiente para que se pudiera mantener sana distancia, y es la razón por la cual se está trabajando en ello. Entonces, la recomendación es que tratemos de que sean equipos de 4 o 5 personas máximo, como habíamos manejado. Si se trata de un equipo de 6 personas, probablemente trataremos de hacer alguna propuesta que no requiera tanto del uso del laboratorio y más bien de cosas que ustedes puedan hacer en casa, o se gestionará de alguna manera para que a lo mejor en algunas sesiones prácticas pues vayan solamente 4 o 5 personas y el otro se irá turnando. Todavía eso estará definido a partir de las reglas que nos pongan las autoridades cuando nosotros tengamos luz verde para tener actividades presenciales. Entonces, de momento, tendríamos que esperar esas indicaciones, pero por eso les pido que trabajen en su propuesta y lo evaluamos y vemos la viabilidad de que sean equipos de 6. ¿Ok? Pues bueno, ahora sí, regresando directamente a lo que corresponde con la parte del curso. ¿Dónde quedó el mouse? Aquí está. Pues estábamos trabajando directamente en esta primera unidad de dispositivos de asistencia cardíaca, y en este caso pues empezamos a analizar directamente el caso del dispositivo marcapasos, que como ya vimos en la parte introductoria es un dispositivo implantable utilizado particularmente para la sustitución del nodo sinoauricular o de bloqueo en los conductos de transmisión del impulso eléctrico cardíaco, y tratado principalmente para frecuencias cardíacas anormalmente bajas. Entonces, en este caso, debemos de entender directamente es que el marcapasos es un dispositivo que debe de tener la capacidad de enviar un estímulo eléctrico y de censar la actividad cardíaca y la actividad, tanto la actividad cardíaca natural como artificial. De esta manera, estos dos bloques en específico son las funciones primordiales que debe de realizar un marcapasos, y para ello pues tenemos que estar trabajando directamente con los componentes que existen dentro de la carcasa o el generador de pulsos que ya habíamos llamado. Y lo último que vimos en la clase pasada estaba relacionado directamente con lo que es el inicio del circuito de detección de actividad cardíaca, ¿vale? En donde nosotros ya habíamos establecido que la primera parte que necesitamos es generar un filtro de detección. Este filtro de detección usualmente tiene esta morfología en donde nosotros podemos observar directamente que el interés es que tengamos una función de transferencia que nos permita aislar las ondas T y las ondas R, que son obviamente las dos ondas que nosotros esperamos ver cuando sucede una contracción en aurículas o una contracción en ventrículos. Y que entonces en este caso estos son los dos eventos principales que yo quisiera estar detectando para saber si hay actividad cardíaca natural o si hay una ausencia de actividad cardíaca natural y mi dispositivo tiene que enviar el disparo. ¿Sale? Entonces, en ese caso en específico, obviamente las ondas T no me sirven de nada porque ya platicamos también en la clase pasada que las ondas T están relacionadas con la repolarización ventricular, es decir, que se está preparando el ventrículo para poder volver a llenarse de sangre, y entonces en ese caso ahí es donde nosotros no queremos que suceda un estímulo, perdón, un estímulo artificial. Por esa razón se busca directamente que nosotros tengamos aisladas solamente las ondas P y las ondas R, ¿sale? Pero esto es simplemente un primer paso, porque
ya también observamos que pueden existir marcapasos que tienen diferentes derivaciones o que tienen más de un cable conductor, porque las personas pueden tener cardiopatías auriculares o cardiopatías ventriculares, y entonces en este caso tenemos que estar al pendiente de todas las cosas, ¿no? Si hablamos de una cardiopatía auricular, pues entonces en este caso me interesa principalmente que yo esté sensando las ondas PES, pero las ondas R también las va a dejar pasar este filtro de detección, entonces implica que no es suficiente. Por lo tanto, deben de existir otros puntos de seguridad que me permitan poder discriminar directamente entre si yo hablo de cardiopatía auricular o cardiopatía ventricular. Mismo caso si yo estoy trabajando por aquí, ¿no? Si el problema es ventricular, estas ondas también yo las voy a estar observando, y si ustedes observan desde el punto de vista de la amplitud, siempre vamos a tener unas regiones de traslape. ¿Sale? Entonces, en este caso es importante que nosotros podamos hacer esta discriminación en específico. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Ok. Les recuerdo que si tienen alguna duda en particular, pueden abrir el micrófono e interrumpirme en cualquier momento, o pueden levantar la mano y yo les cederé la palabra sin mayores problemas. ¿Sale? Si yo pregunto que no hay duda, si no tengo respuesta entre 5 segundos, pues también continuaré con el contenido de la clase. Entonces, ya tenemos nuestro filtro definido, ya filtramos las señales y solamente nos quedamos con las ondas P y las ondas R y unas cuantas ondas T que nosotros observamos en este punto en específico. Ahora tenemos que buscar cuál es la forma de todavía ser más selectivos con esta actividad cardíaca. Entonces, la segunda fase después del filtro de detección es que nosotros podamos realizar una comparación con un voltaje de referencia. Y ese voltaje de referencia yo lo voy a llamar la sensibilidad. Entonces, en este caso, la sensibilidad me va a servir para poder hacer la discriminación directamente entre si estoy trabajando con ondas P's o con ondas R's, dependiendo de cuál es directamente la patología que yo quiero estar trabajando. Podemos observar en esta gráfica que las ondas R's en la mayoría de los casos tienen amplitudes que son mucho mayores que las ondas P's. Y que las ondas P también tienen algunas amplitudes que son características sola de ellas y que las ondas R usualmente no suelen tener una amplitud tan baja. Entonces, en este caso, esta es una manera relativamente sencilla de poder hacer una detección directamente de cuáles son las cosas en las que yo quiero estar trabajando. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, yo siempre debo de tomar en consideración que esta sensibilidad básicamente es un umbral que yo defino para que si lo superan las amplitudes de mi señal de ECG intracavitatorio, yo pueda decidir si estoy en presencia de una actividad cardíaca o en ausencia de una actividad cardíaca. Entonces, valores altos de sensibilidad pueden conducir a una detección deficiente y valores bajos de sensibilidad pueden provocar una sobredetección. Entonces, en este caso, aquí la recomendación es que se mantenga un margen de seguridad o una relación 2:1 entre amplitud del ECG intracavitatorio y la sensibilidad de la señal que nosotros estamos buscando. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de pintarlo con bolitas y palitos. Ya estuvimos hablando la vez pasada de que mi señal de ECG intracavitatorio pudieran ser situaciones más bien como señales de contracciones musculares. A fin de cuentas, el músculo es directamente el corazón es un músculo que nosotros debemos de tener actividad. Entonces ya sabemos que estas en particular corresponden con las ondas P y esta contracción corresponde con las ondas R. Y que a lo largo después del resto de las cosas, pues yo debería tener un patrón similar. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo planear una sensibilidad que voy a marcar sobre esta línea roja. ¿Sale? Lo que significa que si aquí yo estoy en presencia de un pico que supera ese umbral que está por arriba, aquí tenemos contracción natural. Y en ese sentido, el marcapasos no hace nada. Si yo estoy en presencia de un pico, vamos a verlo de esta manera, muy pequeño, que se encuentra esto por debajo del umbral,
Aquí es cuando yo estoy en presencia de una ausencia de contracción. Y entonces, en este caso, esto significa que el corazón no está haciendo el trabajo suficiente para poder realizar la contracción natural del corazón y se requiere una asistencia. ¿Sale? Entonces, de ahí es que nosotros debemos de entender directamente el valor que tiene esta parte de la sensibilidad. Entonces, aquí nosotros debemos de tener presente que vamos a hacer la representación un poquito más realista para que no haya complicaciones. Donde está el borrador? Acá. Para que no vaya a haber confusiones al respecto. Porque nosotros siempre estamos acostumbrados a observar nuestro SG de esta manera. Ya sabemos que es una onda P, el complejo QRS, bueno, esto no se ve, y la onda T. Pero eso es lo que nosotros vemos normalmente cuando lo registramos de manera superficial. Hay que recordar nosotros que cuando hablamos de marcapasos, lo que va a estar sensando esa actividad es directamente el cable conductor. Y el cable conductor ya dijimos que se coloca directamente en aurícula derecha, ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Eso significa que yo voy a tener una señal para cada cable conductor. Para el de la aurícula derecha, como está colocado directamente en la aurícula, yo esperaría que entonces en este caso tenga la señal que principalmente me detecta las ondas PES. Si yo estoy hablando de una señal que me registra en ventrículo derecho, pues entonces en este caso yo esperaría que estuviera registrando las ondas R's o las contracciones ventriculares. Estas son señales muy bonitas, ¿no? Obviamente, como el corazón es un músculo que está todo interconectado, entonces eso implica seguramente que aquí yo también voy a tener algunos picos en el resto de las cosas. Pero por la posición invasiva en la que estamos haciendo el registro, debería de ser predominante la señal de interés, lo que genera el punto de contracción en ese momento. Por lo tanto, sobre la línea directamente que está conectado el cable conductor en la aurícula derecha, yo pudiera definirle una sensibilidad específica para esa señal que está relacionada particularmente con la aurícula derecha. Y también yo pudiera tener otra sensibilidad fijada particularmente para ventrículo derecho. Y si hubiera una tercera derivación o un tercer cable conductor para ventrículo izquierdo, también tendría su propia sensibilidad. ¿Sale? Por eso lo que refiere aquí esta parte de que es recomendable mantener un margen de seguridad en relación 2:1 entre la amplitud y la sensibilidad, nosotros debemos contemplar cada una de las señales de manera individual. ¿Sale? Si nosotros observamos de nuevo nuestro filtro de detección, hay un conjunto de amplitudes características que se supone que tienen las ondas PES dentro de un rango en particular y yo trataré de ponerlo sobre la mitad. Lo mismo para las ondas R, yo trataré de ponerlo sobre la mitad, pero esas son estimaciones. A final de cuentas, cuando nosotros trabajamos directamente con un paciente en específico, cada paciente es un mundo, cada paciente requiere su propia evaluación en específico, entonces es necesario hacer estudios previos que me permitan definir cuánto más o menos es la amplitud promedio que tienen sus ondas PES intracavitatorias y sus ondas R intracavitatorias. Sí, Diana, adelante. Sí, profesor, tengo una duda con respecto al margen de seguridad, con relación 2:1, no lo entiendo muy bien, no sé si pueda explicarlo un poco más. Claro, es lo que yo te decía. El margen de seguridad 2:1, eso significa que tú vas a poner la sensibilidad a un valor que sea la mitad de la amplitud promedio que usualmente tienen esas señales en ese paciente. ¿Vale? Si nosotros vemos este ejemplo, por ejemplo, particularmente el de ventrículo derecho, tú asumes que la amplitud máxima de esta señal es, digamos, ¿qué te gusta?
0.5 milivolts. Y entonces en este caso, esta a lo mejor tiene 0.6 milivolts. A lo mejor te encuentras alguna otra que es un poquito más bajita, 0.4 milivolts. Tú vas a hacer el promedio de las señales que tú puedas registrar y exactamente a la mitad de ese valor promedio es en donde puedes colocar ese valor de sensibilidad. La intención es que tú te asegures que absolutamente todos los picos que sean un latido los pueda agarrar la sensibilidad y detectarlos. Porque de lo contrario, si nosotros ponemos una situación diferente. Estos dos picos representan latidos, no lo puse donde debería, era más para acá. Representan dos latidos naturales. Pero el usuario a lo mejor dijo, no, yo nada más lo voy a poner a la mitad de este pico de amplitud. Este valor de sensibilidad es un valor constante. Entonces, en este caso, aquí yo estaría diciendo, este latido superó el umbral, tenemos contracción natural, marcapasos no hace nada. Este es un latido que fue de menor amplitud, sí, pero de todas maneras permitió realizar una contracción natural del corazón y mi circuito de detección de actividad cardíaca, porque no pasó el umbral de sensibilidad, lo está reconociendo como que no hubo un latido cardíaco. Entonces aquí va a suceder una contracción natural y va a suceder una estimulación artificial por parte del marcapaso. Y eso es lo que nosotros tratamos de evitar. Entonces, en ese caso, por eso es importante que tratemos de ubicar un umbral que sea aproximadamente el promedio o el valor general de amplitud de esa persona en específico y lo planteamos a la mitad. Va a haber casos en donde sucedan estas dobles estimulaciones, pero esperamos que sean las menos posible, porque esto puede generar obviamente un disconfort en el paciente o a lo mejor puede causar que a lo mejor sí se genera algún otro tipo de complicación, que haya una doble estimulación y se vuelva un caos el corazón, pero el marcapasos después al siguiente latido debería de poder resetear si eso llegara a suceder, ¿vale? Pero eso se refiere al margen de seguridad. Por el otro lado, puede haber contracciones cardíacas o, como ya dijimos, las señales aquí están muy bonitas. Pero puede haber un montón de señales que no necesariamente sean latidos cardíacos. Sabemos que los cables conductores van a estar dentro directamente del corazón, de las aurículas o ventrículos, y que entonces en este caso pudiera generarse una situación en la cual yo tengo un umbral de sensibilidad tan bajito que empiece a detectar contracciones que no necesariamente son del corazón, o en este caso del ventrículo, y pueda confundir directamente al marcapasos como para decir, no, estoy teniendo este latido, mi marcapasos no debe de hacer nada, y eso puede ser peligroso, ¿sale? Adelante, Vanessa. Vanessa, ¿tienes la mano arriba? ¿Dudas? Sí, profe. Regresando un poquito a la parte de la colocación del marcapasos, Ajá. tenía la duda de por qué es peligroso cuando se coloca del lado izquierdo. Lo que es peligroso cuando se coloca del lado izquierdo es directamente por donde entramos. Si tú te acuerdas directamente en la animación que vimos en el video, donde se mostraba que había que insertar el catéter y después los cables conductores, se hacía directamente en una vena, porque una vena lleva sangre desoxigenada y relativamente es más superficial en la parte externa del cuerpo la vena. Entonces, a través de las venas nosotros podemos entrar hacia el corazón derecho, que es el que lleva la sangre desoxigenada. La parte del corazón izquierdo viene a través de una arteria pulmonar, llega a la sangre oxigenada. Entonces, ahí número uno, es más complicado entrar de manera superficial por una arteria. Y número dos, si nosotros desangramos a una persona, particularmente en sangre oxigenada, pudiéramos tener una pérdida importante de oxigenación directamente en el resto de los órganos internos del cuerpo. Y eso
se trata de evitar a toda costa. Entonces, en ese sentido es simplemente por una confiabilidad. Si es sangre desoxigenada, pues no hay problema. Es sangre que ya no está oxigenando directamente a órganos internos y es obviamente sangre que probablemente nosotros podamos prescindir, por así decirlo. No es que la sangre se vaya a desperdiciar, pero en este sentido es mucho más factible ingresar al corazón directamente por una vena que tratemos de buscar un ingreso por una arteria. ¿Vale? Gracias, profe. ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, sale. Entonces, ya tuvimos mi filtro, ya tuve mi sensibilidad para cada una de las señales y trato de mantener un margen de seguridad adecuado, pero la cosa todavía no es ahí suficiente. Sobre todo en casos como este último que acabamos de pintar, ¿no? En donde podemos tener estas señales que pudieran ser detectadas como latidos cardíacos, pero probablemente no son. Si aquí yo estoy sensando actividad ventricular y aquí estoy detectando que tengo dos contracciones ventriculares muy seguidas, pues me está hablando de que ahora hay un problema, no de frecuencia cardíaca baja, sino de frecuencia cardíaca muy alta. Y entonces en este caso, pues el marcapasos también se puede llegar a confundir. Entonces en esas situaciones en específico tenemos que pensar que todavía no es suficiente que tengamos esta parte para el circuito de detección y agregamos un último bloque de seguridad o una última línea de defensa, que es evitar señales no deseadas y apagamos o cegamos el circuito de detección o el marcapasos durante tiempos específicos del ciclo cardíaco. ¿Sale? ¿A qué nos referimos con eso? Vamos a definir dos tipos de tiempos. Uno se va a conocer periodos de supresión y en estos casos en específicos mi circuito se va a apagar, mi circuito de detección se apaga, lo que significa que no es posible que haga absolutamente nada. No va a funcionar el filtro de seguridad, no va a estar funcionando alguna otra cosa en específico, simplemente lo voy a apagar por cuestiones de seguridad, porque no quiero que detecte posible actividad que no pudiera estar relacionada directamente con la onda de interés, o una onda P o una onda R. Y la otra son periodos de refracción, que en este caso son lugares en donde mi circuito de detección puede estar sensando la actividad, pero está imposibilitado para generar impulsos eléctricos a la salida. ¿Vale? Entonces, en este caso, aquí es en donde nosotros debemos de tener bien clara cómo está la situación. Vámonos de regreso para acá. Ya dijimos que a mí donde me interesa que haya contracción es aquí y aquí. Acá no me interesa, y de hecho es bastante peligroso que nosotros vayamos a generar un impulso artificial mientras se está preparando el ventrículo para volver a recibir sangre. Entonces aquí yo esperaría no tener ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, en ese caso, aquí yo estoy observando que si yo genero una línea del tiempo a lo largo del SG de una persona, voy a encontrar tiempos en específico en los cuales yo sí quiero estar sensando la actividad y tiempos en los que mejor ni le muevo, particularmente aquí. Todo este tiempo en donde yo debería de esperar que haya una repolarización ventricular o haya una preparación del corazón para volver a recibir sangre, aquí más me vale que no haya una detección y sobre todo que no haya un impulso eléctrico artificial. Eso significa que en todos estos puntos yo debería de tener lo que se conoce como un periodo de supresión. Apago mi circuito de detección, no lo utilizo por cuestiones de seguridad. Y luego entonces, si hablamos de nuevo sobre la parte de la aurícula derecha, pues a mí me interesan solamente estar detectando información relacionada con la contracción auricular, mi onda P, y toda la parte relacionada directamente con la onda R,
yo lo puedo censar porque es importante que yo pueda ver que sí se está contrayendo todo el corazón, pero no voy a poder mandar ningún impulso eléctrico en específico, ¿sale? Entonces, tomando eso en consideración, aurícula derecha, lo que me interesa a mí es que yo defina cuándo pueden suceder eventos de contracción auricular. Entonces, solamente en este pedazo está prendido en funcionalidad completa el circuito de detección y el circuito de salida. Hay un rango de tiempos que yo puedo definir particulares para que sucedan esas ondas P. Para esta misma señal en específico, voy a generar un tiempo de refracción en donde yo estoy censando la actividad, pero no puedo contraer. Y esto es porque a mí me interesa saber si mi contracción en la aurícula, que era el problema del paciente para este cable en particular, esa contracción artificial fue suficiente para generar la contracción en ventrículos y que tengamos el latido cardíaco. Y ahí me conviene que yo esté detectando la información, pero que no pueda enviar un impulso eléctrico, ¿vale? Porque de nuevo voy a empezar a generar problemas directamente. Durante todo el tiempo que puede surgir una onda T, esto está apagado. Y cuando se define un nuevo latido, pues entonces de nuevo, onda P lo prendo, onda R lo refracto, onda T lo suprimo. Y si nos vamos hacia el otro caso, que vemos en ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, pues tendríamos algo definido también en términos de los tiempos, pero aquí es al revés. Aquí no me interesa tener la detección de las ondas P, entonces durante las ondas P, defino un periodo de refracción. Durante las ondas R, sí me interesa censar y sí me interesa tener la posibilidad de enviar un impulso eléctrico. En las ondas T, de nuevo, no tengo nada. Y de nuevo aquí estoy censando. Puedo contraer y lo apago de nuevo. ¿Sale? Entonces, tengo la posibilidad de definir y personalizar directamente cómo están definidos los espacios de tiempo específicos en donde el circuito de detección funciona de manera completa, donde solo censo información pero no mando estímulos y donde de plano lo apago. ¿Vale? Para esto en específico, yo debo de tener bien claro que entonces estos periodos tienen un rango de tiempo variable. Puedo definir periodos de supresión o de refracción que van desde los 10 hasta los 400 milisegundos, dependiendo de cómo vayan a ser las duraciones directamente de esas ondas y de cómo vaya a ser la frecuencia cardíaca promedio de un paciente. ¿Sale? Porque nosotros ya sabemos que en situaciones normales, algunos de nosotros podemos tener variaciones de frecuencia cardíaca a lo largo del día muy abruptos. Que estamos hablando de que a lo mejor mientras estamos dormidos podemos tener 50, 60, 70 latidos por minuto. Si ya se me hizo tarde, suena la alarma, me levanto muy rápido y ando acelerado, puedo llegar a tener 120, 130 latidos por minuto de un cambio bastante rápido. A lo largo del día puedo tener 80, 60, y entonces en ese caso tengo la posibilidad de ajustarlo. La persona que requiere un marcapaso, obviamente se le dan las indicaciones de que trate de mantener un estilo de vida bastante monótono, en el sentido de que trate de evitar cambios abruptos de estas situaciones para que se puedan definir tiempos específicos, asumiendo que, por ejemplo, la frecuencia cardíaca de una persona se puede encontrar entre 70 y 100. Entonces, en ese rango en específico se puede jugar para definir estos periodos en particular, ¿vale? Y además, esta manera me permite poder personalizar directamente a mi paciente cómo va a ser el funcionamiento de su marcapasos. Pero esta parte de definir periodos de supresión y de refracción es particularmente útil para evitar las confusiones de los marcapasos que tienen doble o triple derivación, es decir, que están conectados los cables conductores no solamente en aurícula o no solamente en ventrículo, sino que tengo en aurícula y ventrículo o aurícula derecha, ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Ya poder poner un marcapasos que defina el ciclo cardíaco dependiendo del paciente y su situación ya sería algo muy complicado, ¿no? Perdón, no entendí la primera parte.
Sí, o sea, poder crear un marcapasos que detecte los pulsos y diga, la frecuencia ahora es esta, o vaya cambiando adaptativamente, ya es muy complicado, supongo yo. Sí, sobre todo también pensando en la forma en la cual nosotros pudiéramos tener esta parte de definir qué tecnología requiero yo para definir estos procesos, ¿no? Recordemos que el espacio dentro del marcapasos es limitado y entonces en este caso, pues sí se trabaja con algunas partes de programación, pero no es tan sencillo que nosotros vayamos a tener un periodo directamente de aprendizaje, por ejemplo, si estás a lo mejor contemplando usar inteligencia artificial, no, o sea, no es viable o no sería ni siquiera ético que nosotros pensemos que un marcapaso lo podamos contener en un periodo de aprendizaje de una persona a ver si funciona o no funciona. Aquí no tenemos esa posibilidad porque es un dispositivo que va a tener todo el tiempo. Y si el algoritmo de inteligencia artificial o lo que vaya a hacer esa detección se vuelve complicada o no es tan sencillo o no se contempló alguna situación específica que normalmente tenía la persona antes de que se le hiciera la implantación, puede tener resultados graves porque te estás perdiendo estimulaciones adecuadas para el funcionamiento del corazón. Entonces, en este caso, por eso, casi siempre antes de la implantación de un marcapasos, hay unos estudios de monitoreo cardíaco bastante extensos, de 24, 48 horas, 72 horas incluso, en donde se le pone un holter a la persona, lo trae en su vida cotidiana. Esa información posteriormente los médicos especialistas la analizan para poder definir directamente estos niveles de sensibilidad, dónde deberían de estar los periodos de supresión, cuáles son los tiempos en los cuales yo puedo hacer estos ajustes para saber que independientemente de si es mañana, tarde, noche, si está en el trabajo, si está en su casa, si está dormido, el marcapasos pueda funcionar. Se trata de tener algo que funcione lo más robusto posible y se le trata de personalizar utilizando esto, pero algo que pudiera hacer esta detección en automático y ajustar los parámetros del marcapasos es algo particularmente riesgoso. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, comentario, muchachos? Perfecto. Entonces, ahora bien. Ya tenemos la parte del circuito de detección. Ya sabemos que requiero de un filtro, requiero de sensibilidad y definir periodos de supresión y de refracción. Ahora bien, mientras el corazón funcione, mi circuito de detección va a reconocer estos latidos y no va a pasar nada. En el momento en el que se encuentre con una ausencia de un latido o de una contracción auricular o ventricular, es en el momento en el que entonces tenemos que enviar el impulso eléctrico y para eso requerimos del circuito de salida. Entonces, este circuito de salida es el encargado de enviar este estímulo artificial a través de los cables conductores hasta el tejido cardíaco. Entonces, aquí yo debo de contemplar que la energía que vamos a estar aplicando directamente de forma invasiva en el corazón, en aurículas o ventrículos, es del orden de los 10 o los 20 microamperes, ¿sale? Y esta energía entregada nosotros la podemos controlar a partir de dos parámetros principales que afortunadamente son programables en el marcapasos. La amplitud del pulso, que nosotros para las personas adultas podemos encontrarnos directamente con amplitudes de pulso que pueden ir desde los 0.8 hasta los 5 volts, o una amplitud estándar que se maneja de 10 volts para casos con fallas muy severas o casos pediátricos, ¿sale? Y el otro punto con el cual yo puedo definir directamente esta energía que yo voy a estar aplicando corresponde con la duración del pulso. Es decir, que para un cierto voltaje en específico yo puedo jugármela con que tengamos un pulso muy corto, muy rápido, si estoy trabajando con voltajes altos, o si no quiero causar daño en el tejido, probablemente yo puedo pensar con pulsos que sean mucho más largos, pero que tengan un voltaje más bajo para que la corriente sea menos alta. Y entonces, en este caso, con estos dos parámetros, nosotros podemos estar trabajando en específico para definir la energía. ¿Sí, Susana? Profe, me surgió la duda, ¿por qué tenemos que usar un voltaje más alto en casos pediátricos? Es por cuestiones directamente de la densidad de energía que nosotros podemos controlar. No se vayan con la finta de que si hablamos de altos voltajes significa que vayamos a tener altas corrientes. De hecho, es más bien al contrario. Cuando nosotros queremos tener voltajes altos, significa que para poder llegar al mismo nivel de energía yo necesito una corriente más baja.
Ok. Por lo tanto, también digamos, es así como, ¿cuáles son todas las combinaciones posibles que tú pudieras tener para llegar a estos 20 o estos 10 microamperes de energía que vamos a estar entregando? Para poder llegar a ellas, yo puedo tener infinidad de valores de voltaje combinados directamente con el valor de la resistencia cardíaca, del tejido cardíaco y la duración del pulso que yo quiero tener. ¿Sale? Entonces, en este caso, vamos a ver si lo podemos representar directamente por aquí, para que sea más sencillo de entender. Imagínate que tú tienes que poner aquí, tenemos 10 microamperes. Para poder cubrir esos 10 microamperes, tú pudieras tener esta duración de pulso con esta amplitud de voltaje. Pero nadie me dice que la misma energía yo la pudiera entregar con un voltaje mucho más grande, pero en un tiempo mucho más corto. Y que en términos de la densidad de energía que yo entrego, aquí también yo tenga 10 microamperes. O, caso contrario, que yo tengo un voltaje muy bajito, pero voy a requerir de un tiempo más grande para poder realizarlo y que de todas maneras aquí yo pueda obtener estos 10 microamperes. ¿Sale? Entonces, en este caso, para los casos pediátricos o de fallas cardíacas en específicas, me conviene dar un impulso que sea muy corto en tiempo, pero que tenga la suficiente energía para poder realizar la contracción. Cuando nosotros mantenemos un impulso artificial durante un tiempo más largo directamente en un tejido cardíaco, es como si le estuviéramos dando un toque directamente al corazón. A la larga, si esto es algo continuo que va a pasar durante muchos años, esto puede causar un daño y puede hacer que la resistencia del tejido cardíaco un poco aumente. Entonces, en ese sentido, para los casos pediátricos, porque sabemos que el niño va a seguir creciendo o que a lo mejor su condición va a cambiar y él sí va a requerir de no un marcapasos solamente, sino a lo mejor utilizar 2 o 3 a lo largo de su vida, tratamos de que no dañemos tanto el tejido cardíaco y nos concentramos en amplitudes altas con periodos de contracción muy cortos. ¿Vale? ¿Más dudas? Ok. Entonces, la adecuada selección de estos dos parámetros influye en gran medida en la vida útil que va a tener este marcapasos o este generador de pulsos, ¿sale? Nosotros debemos de tener bien claro que entonces, este voltaje de la salida es generado a partir, como cualquier máquina de toques, de descargar un capacitor directamente en el tejido cardíaco y este capacitor fue previamente cargado con energía a través de la batería que nosotros tenemos internamente. Tenemos que usualmente las baterías o los niveles de energía de las baterías de los marcapasos utilizan modelos que rondan entre los 2.5 y los 2.8 volts de alimentación. Por lo tanto, si yo quisiera tener voltajes más grandes, porque dijimos que en el caso de los adultos yo me puedo encontrar con un rango de energía en términos de voltaje que va de los 0.8 a los 5, para niños en el caso de los pediátricos de 10 volts, yo tengo que utilizar multiplicadores de voltaje para poder obtener ese nivel de energía suficiente para cargar mi capacitor de salida. Entonces, en este caso, utilizamos multiplicadores de voltaje. ¿Y alguien recuerda cómo es la configuración de un multiplicador de voltaje? ¿Qué componentes eléctricos tiene? ¿Nunca han hecho un multiplicador de voltaje, muchachos? Bueno, supongo que son los estragos de la pandemia y que no hemos tenido tanta oportunidad de ir directamente al laboratorio. Pero un multiplicador de voltaje es algo bastante sencillo de implementar y solamente se requiere de capacitores y de diodos conectados en una configuración muy específica, como la que observamos aquí. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos una configuración en la cual yo quiero cargar un capacitor con una fuente de energía, un voltaje, una pila, pues lo tengo que conectar directamente en paralelo, ¿no? Entonces, en este caso, con esta pequeña primera configuración,
yo estoy tratando de tener directamente la conexión de esta fuente con este capacitor, y yo les dije en paralelo, pero este diodo en esa primera configuración está totalmente funcionando como un cable, y entonces tengo un circuito cerrado aquí en donde BS está en paralelo con C1. C1 se carga directamente con el valor de energía de la pila, y después en este punto este se abre, este se cierra, y entonces ahora yo estoy cargando este de por acá. Y cuando ya tengo los dos capacitores cargados, a la descarga yo puedo tener la conexión, y esto me genera prácticamente 2 veces el voltaje que yo estoy trabajando. ¿Vale? Entonces, en este caso, solamente estoy cargando 2 capacitores al valor nominal de la fuente para que después estos dos, de manera en serie, los pueda trabajar y estimular y que tenga 2 veces la fuente de alimentación que yo quisiera tener. ¿Sale? Pero la intención es que yo tenga estas configuraciones así, con diodos y capacitores, para que cargue cada capacitor. Para cargarlos tienen que estar en paralelo con la fuente, para hacer la descarga tienen que estar colocados en serie. Y entonces en este caso, así es como podemos hacer el estímulo. Y esta configuración de multiplicación de voltaje lo puedo tener 2, 3, 4, 5 veces, porque siempre estoy cargando un capacitor al valor específico que yo tengo de la energía. Entonces en este caso, si mi batería es de 2.5 o 2.8 volts y yo requiero directamente valores entre 0.8 y 10 volts, a lo mucho en el marcapaso, yo voy a tener una configuración de 4 veces este voltaje, voy a tener 4 multiplicadores de voltaje. Y en el caso contrario, si yo tengo una batería de 2.5 volts y solamente requiero cargar a 0.8 volts, ¿qué sucede? ¿Cómo se tiene que hacer? Ya se puede disminuir un voltaje. ¿Con un divisor de voltaje? Un divisor de voltaje puede ser una solución en específico, que yo de nuevo cargo mi capacitor siempre al valor máximo nominal que tenga posibilidad, y después realizo una división del voltaje al valor que yo requiera para poder realizar la descarga. Otra parte que también es posible, que en este caso es también una opción utilizada por los marcapasos, es que yo defino un circuito en donde la configuración de la TAO de carga del capacitor esté definida para que solamente se cargue un cierto porcentaje y después se descargue, que en este caso también no es algo tan complicado de realizar y es fácil de implementar directamente en el circuito de salida, ¿sale? Pero debemos de tener bien claro eso. Nuestra fuente de alimentación es una pila de 2.5 volts y yo tengo que ajustarla directamente dependiendo de cuál es la amplitud que quiero de ese impulso de salida cuando yo quiero hacer la estimulación artificial. ¿Ok? ¿Dudas aquí? Perfecto. Entonces, los pulsos de salida se van a emitir a una frecuencia controlada por el circuito temporizador, del que vamos a hablar más adelante, y esta salida se inhibe cuando se detecta actividad cardíaca de mi paciente. Entonces, debo de tener presente que, como funciona una máquina de toques, o sea, yo puedo tener listo el capacitor, no, o sea, no me tengo que esperar siempre a que, no hubo un latido cardíaco, voy a poner a cargar el capacitor y lo descargo. No, el capacitor casi siempre se mantiene cargado para que esté lista la energía en dado caso de que se requiera. Y son suficientemente pequeños los valores que yo tengo que estar volviendo a cargar como para que suceda en periodos rápidos de tiempo, y siempre, tenga un periodo en el cual la descarga entre que se detectó que no hay impulso eléctrico y que yo estoy mandando el impulso a través del circuito de salida sea de pocos milisegundos. ¿Sale? Debe de ser algo súper, súper, súper rápido. Muy bien. Entonces, ya hablamos ahora del circuito temporizador. Entonces, el circuito temporizador va a ser aquel que va a estar controlando absolutamente todos los intervalos de tiempo específicos entre eventos atriales y ventriculares. Entonces, ¿qué tiempos a ustedes se les ocurren que suceden en todo este ciclo cardíaco intracavitatorio, que están relacionados directamente con el marcapasos?
¿Lo de refracción y suspensión o cómo? ¿Sí? ¿Sí? Claro. Son tiempos que se tienen que definir en el marcapasos. ¿Qué otro? Los ciclos de detección de actividad cardíaca. ¿Cuándo yo voy a detectar actividad? ¿Cuándo no? Porque ya dijimos que con esta parte de periodos de supresión, periodos de refracción, también está incluido cuándo sí lo prendo y puede detectar y puede estimular. Mis periodos de refracción y mis periodos de supresión también son periodos que deben de estar controlados por ese temporizador. El temporizador, piénsenlo como el cerebro, que es el relojito que controla absolutamente todo. La duración del pulso del circuito de salida, y todos estos son controlados a través de un oscilador de cuarzo. También es otra parte que no sé si lo hayan visto anteriormente, pero todos los dispositivos eléctricos que son controlados, los tiempos particulares para este tipo de situaciones, pueden tener un temporizador muy complejo programado con un microcontrolador o un microprocesador, pero en situaciones de instrumentos tan pequeños como un marcapaso que requieren de algo robusto, duradero y que tenemos poco espacio, lo que se utiliza es un oscilador de cuarzo. Entonces, los osciladores de cuarzo básicamente es un cristalito de cuarzo que genera una oscilación o una frecuencia casi constante. Entonces, estas frecuencias están definidas en términos de la fabricación de este elemento en específico, y cuando nosotros le damos energía, me entrega una señal cuadrada súper precisa. Entonces, aquí nosotros vamos a pensar que utilizaremos un oscilador de cuarzo que genera frecuencias en el rango de los kilohertz, y entonces esta señal se va a mandar como temporizador y circuito de control lógico para que los diferentes relojes para cada una de estas se trabajen como fracciones de esa frecuencia maestra que tiene el temporizador, y se vería algo más o menos así. Esta señal es mi señal del temporizador, siempre a una misma frecuencia, en donde yo puedo controlar pulsos de salida, pulsos de subida, de bajada, y el resto de las señales pueden estar definidas a diferentes tiempos, ¿no? Puedo tener que esta a lo mejor es mi señal de detección de actividad cardíaca, y puedo tener que a lo mejor la detecta a lo largo de todo onda QRS, y luego también nada más para la onda P, y luego lo vuelvo a encender. Los periodos de refracción y los periodos de supresión también están definidos en tiempos particulares, pero todos esos tiempos deben de ser alguna conjunción definida en términos directamente de esta señal maestra. Lo mismo la duración del pulso, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ese oscilador de cuarzo es súper importante. Si ustedes lo están trabajando, es un pequeño componente que siempre conectamos y me va a entregar esta señal de control como una oscilación constante. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Perfecto. Entonces, ahora llegamos a la otra parte interesante directamente del marcapasos, que es la fuente de la alimentación o la batería. Entonces, aquí nosotros estaremos pensando que siempre, absolutamente todo lo que se encuentre dentro del marcapasos, particularmente dentro del generador de pulsos, tiene que ser alimentado a través de una batería. Entonces, a lo largo de los años se han intentado diferentes tecnologías: mercurio zinc, recargables de plata, mercurio óxido zinc, recargables de níquel cadmio, que son de las más comunes hoy en dispositivos eléctricos comerciales, de plutonio radioactivo y prometio, de litio con diferentes cátodos. Se ha tratado de buscar innovaciones en específico. El problema en particular es que estas baterías pueden tener una corrosión relativamente en poco tiempo me refiero a años, pero la corrosión en las baterías me va a causar una falla rápida. Puede que tengan una grandísima estabilidad en el valor de la energía que me van a estar entregando, como pueden ser las recargables de níquel cadmio, pero puede generar una cierta corrosión, ¿no? Los celulares que ustedes tienen, a lo mejor después de un cierto periodo de tiempo, 1 o 2 años, ya empiezan a no aguantar la carga de batería que tenía anunciado cuando recién lo compraron, que les duraba la batería cargada completa durante 12 horas, 15 horas. Después de un año a lo mejor ya son 8. Después de 2 años a lo mejor les duran 5. Entonces, en ese tipo de casos es la corrosión de la batería lo que empieza a cambiar, y obviamente muchos de ustedes a lo mejor
no pasará más de 5 años sin que cambien de celular, ¿no? Entonces, ahí es un ejemplo claro de qué es lo que significa que tengamos una corrosión. La corrosión lo que hace es que la vida útil de la batería disminuya directamente. Y esto particularmente para marcapasos, pues no resulta factible. Entonces, en este caso, a pesar de que se ha intentado muchas tecnologías, se sigue manteniendo que las baterías de los marcapasos son de yoduro de litio, que en este caso mantienen voltajes nominales de 2.5 a 2.8 volts y usualmente son baterías de 1 ampere hora. ¿Sale? Entonces, en este caso, estas configuraciones de batería usualmente se está promocionando que le permiten al marcapasos tener una vida útil promedio de 12 años, lo cual ya es un tiempo más razonable, particularmente para una persona que tiene una cardiopatía que requiere de la implantación de uno de estos dispositivos. Algo que tuviera una batería mucho más estable, pero que tiene una corrosión rápida, significaría directamente que nosotros tuviéramos una vida promedio de 2, 3, 4 años. Y en ese sentido, que a una persona cada 2, 3, 4 años le tengan que hacer una operación mayor, porque a lo mejor instalarlo sí puede ser un proceso ambulatorio, pero quitar los cables conductores del tejido cardíaco, eso sí requiere de una operación mayor y entonces es lo que se trata de evitar, muchachos. Ya llegaremos más adelante a la parte de los cables conductores, en donde explicaremos el por qué instalarlo es fácil, pero quitarlo es mucho más complicado. ¿Sale? Entonces, el especialista clínico debe de tener en cuenta que mi generador de pulsos debe ser compacto y debe de tener todas las funciones que nosotros requerimos alimentadas a través de la batería. Entonces, eso es lo que ha presentado particularmente un reto para los fabricantes de este tipo de baterías, que podamos tener un diseño suficientemente funcional en un espacio muy reducido y no ha sido un reto sencillo de lograr. Entonces, más que tener una solución genérica para cualquier tipo de problema, lo que se ha hecho es pensar en ofrecer diferentes modelos de generadores de pulsos para usos particulares en un paciente y que esto me permita tener un balance entre la terapia asistida, el tamaño y la longevidad de la vida útil del dispositivo. ¿A qué nos referimos con diferentes modelos? Podemos encontrarnos modelos de marcapasos en donde solamente tenemos una sola derivación y yo ya sé que ese marcapasos yo lo puedo conectar en aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo y solamente es uno. Y como solamente tengo que alimentar a un solo cable conductor, pues entonces en este caso puede tener una dimensión un poco más contenida. Para personas que probablemente tengan problemas tanto auriculares como ventriculares, pues entonces se tiene que pensar en que el generador de pulsos debe de tener espacio para 2 cables conductores. Y de hecho en la carcasa lo indica, ¿no? Uno para la parte auricular y uno para la parte ventricular. Y entonces en este caso en específico nosotros debemos de entender que probablemente la batería va a ser, si es la misma, este dispositivo en particular va a tener una vida útil más corta que el que solamente tiene una derivación. O probablemente si tienen la misma vida útil, este va a ser un poco más grande en dimensión que el que solamente tiene una derivación. Y podemos encontrárnoslos también con 3 cables conductores, ¿no? Y que en este caso puede ser para aurícula, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, y que te indica directamente cómo son las conexiones. Y en este caso, de nuevo también, si mantenemos las mismas dimensiones, pues significará que la vida útil de este dispositivo va a ser un poco más corta, pero va a tratar de suplir las necesidades particulares de este paciente que sí requiere cables conductores en 3 cavidades cardíacas. ¿Sale? Entonces ahí recordemos que siempre la parte comercial me va a decir, en promedio te va a durar 12 años, pero la realidad puede ser un poco distinta. Entonces, desde el punto de vista comercial, la manera en la que te dicen que puede durar aproximadamente 12 años, lo calculan con una relación tan sencilla como esta, ¿no? Se habla directamente que la duración de vida útil del marcapaso depende de la capacidad que nosotros vayamos a tener de cada uno de esos estímulos por 1.000.000. Eso significa que se esperaría que yo pudiera dar 1.000.000 de estímulos eléctricos en una persona con un marcapaso. Y eso lo divido directamente en el consumo de energía que yo estuviera trabajando. ¿Sale? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo dije que mis baterías de yoduro de litio tienen una capacidad de 1 ampere hora y estos yo quiero dar 1.000.000 de impulsos, y que cada impulso me va a estar consumiendo 10 microamperes de energía,
Entonces, en esta pequeña relación, aquí yo estoy obteniendo 100,000 horas de trabajo de la duración. Y estas 100,000 horas son aproximadamente, o son 11.4 años de duración. Por eso hacen, a grosso modo, directamente esta estimación de cuál sería la vida útil que pudiera tener un marcapasos. No son los 12 años tampoco, ¿no? Si nosotros le aumentamos el consumo de energía que va a tener cada disparo, porque dijimos que puede ir de 10 a 20, entonces en este caso, obviamente, este consumo va a disminuir, perdón, esta duración va a disminuir. A final de cuentas, no nos tenemos que ir siempre con la finta de la parte comercial y tenemos que evaluar, o bueno, los especialistas clínicos tienen que evaluar verdaderamente cuáles son los factores que afectan la longevidad de la batería. Que hablamos, número 1, de la amplitud y de la duración del pulso de estimulación, que está relacionado directamente con esto. Cuánto consumo voy a tener por cada uno de los disparos. La frecuencia de detección de actividad cardíaca, si esta frecuencia yo la tengo que hacer solo en una derivación, o en 2 o en 3, cambia directamente el consumo de energía. La detección de la cámara, sencilla o múltiples, cada cuándo yo voy a tener que realizar directamente este estímulo. Si es una persona que a lo mejor de 10 latidos que tienen que realizar un estímulo eléctrico en 4, va a ser un consumo distinto de una persona de los que cada 10 latidos solamente en uno tienen que asistir. Que es lo del grado en el que existe el dispositivo a mi paciente y el diseño del cable conductor. Porque también qué tan largo sea el cable, cuánta energía tiene que recorrer desde el generador del pulso hasta el sitio de activación, es algo que está generando gasto de energía y entonces son factores que se tienen que estar trabajando. Obviamente eso es algo que se tiene que estimar, no se puede saber a ciencia cierta cada cuándo yo voy a asistir a mi paciente en un dispositivo. Entonces, este tipo de cosas usualmente el médico las tiene que contemplar y hace un estimado, pero casi siempre se contempla que los marcapasos deberían de tener en promedio una vida útil cercana a los 10 años. Eso ya es algo muy aceptable para una persona en particular. La corriente de vaciado de los circuitos de sensado es algo que también se tiene que tomar en consideración, que ya sabemos que esto es lo que a veces hace que los dispositivos no funcionen, como si alguna vez ustedes hicieron alguna práctica, lo armaron en proto, les funcionó un día, lo dejaron así tal cual, se fueron a su casa, al otro día les revisaban y al otro día no funcionó y no le hicieron nada. No funcionó porque no hicieron lo de la parte de la corriente de vaciado, que se puede almacenar como energía parásita directamente en el circuito. Entonces, obviamente, esto también pasa en un marcapasos y cuando se dan los periodos de revisión directamente del funcionamiento del mismo, si se tiene que hacer algún ajuste, pues directamente los especialistas hacen esta parte de vaciar la corriente del circuito de sensado. Y por último, la capa de electrolito que separa el ánodo del cátodo, también esto puede afectar directamente la duración de la batería. Dijimos que las de yoduro de litio son de las que menos corrosión tienen, pero no significa que no exista corrosión en ellas. Particularmente en estas baterías de los marcapasos, yo debo de entender que esta capa semisólida de yoduro de litio con el tiempo se va a empezar a hacer más espesa. Y entonces en este caso, si empieza a aumentar el grosor directamente de esta capa de yoduro de litio, lo que pasa es que la resistencia de esta batería interna aumenta y eso disminuye el voltaje de alimentación que yo voy a estar entregando. Y entonces debemos de considerar gráficas típicas de cómo es la batería, cómo es la energía de una batería de yoduro de litio. Entonces, durante mucho tiempo, que es en donde nosotros hablamos directamente que pudieran suceder aproximadamente 10 años, esta batería puede tener un valor muy cercano o casi siempre de 2.8 volts. Y ese es el valor de energía ideal que nosotros deberíamos tener en un marcapasos. Pero después de un cierto tiempo vamos a llegar a dos puntos críticos dentro de esta gráfica. El primero es este punto reconocido como ERI o Elective Replacement Indicator, que básicamente me va a estar diciendo que cuando yo tengo un nivel de batería entre 2.4 y 2 volts, voy a estar cambiando algunas funciones del marcapasos para dar un aviso al especialista clínico de que es momento adecuado de ir pensando, planear en cambiar directamente ese marcapaso. Porque no es tan sencillo. Si mi batería que está dentro de una carcasa de titanio cerrada herméticamente
deja de funcionar o deja de suplir adecuadamente la energía a todos los dispositivos, no nada más puedo cambiar la batería, tengo que cambiar todo el marcapasos. Entonces, en este caso, hay tiempo suficiente, aquí es en donde suceden aproximadamente 10 años, para que yo pueda atender que debo de pensar directamente en la planeación de un cambio de marcapasos para este paciente en específico. Por eso se modifican algunas funciones, entonces esto no es algo tan grave, lo que sucede prácticamente es que a lo mejor de cada 100 latidos, bueno, de cada 100 contracciones que deba de asistir directamente el paciente, habrá algunas que se las salte y eso genera un poco de disconfort en el paciente. Entonces, como que él diga, si sabe que necesito una revisión porque no me he sentido muy bien, asiste con el especialista clínico y él se puede dar cuenta directamente cuando hace la revisión. Uno de los niveles que se revisa directamente del marcapasos es el nivel de energía de la batería y él puede detectar directamente que ya está llegando a su vida útil final ese marcapasos. Si por alguna razón el paciente es terco y se siente un poquito mal, pero no asiste directamente con el especialista clínico y pasa un poco más de tiempo, pues lo que sucede es que esta batería va a empezar a perder energía de manera rápida. Y entonces en este caso, cuando llega directamente a los 1.8 volts, el marcapasos puede funcionar de manera inapropiada. Y llegando a estos valores nominales, hablamos de un indicador EOL o End of Life, que básicamente es un momento en el que el marcapasos deja de funcionar adecuadamente para que el paciente no se sienta bien, tenga que asistir con el especialista y se den cuenta directamente de que ese marcapasos le queda poco tiempo de vida útil, 3 o 4 meses. Y entonces esto pudiera ser tiempo suficiente para hacer la planeación y realizar el cambio de marcapasos. Pero siempre tiene que venir directamente una retroalimentación por parte del paciente y tiene que asistir periódicamente a revisiones para checar que sus parámetros de marcapaso no requieran de ser ajustados y se puedan revisar ese tipo de situaciones como el nivel de batería que tiene el marcapasos. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Perfecto. Entonces, por último, nosotros debemos de pensar que dentro del marcapasos va a existir un circuito de telemetría, porque nosotros queremos que este generador de pulso sea capaz de enviar, y aquí es recibir, no es enviar y transmitir, información utilizando una pequeña antena y un decodificador de radiofrecuencia. Probablemente ustedes ya se han encontrado con esto anteriormente, creo que lo platicamos un poquito también en cuestiones de sistema de imagenología, pero cuando queremos tener una comunicación de 2 vías muy eficiente y fácil, hablamos directamente de un protocolo de comunicación por radiofrecuencia. Entonces, en este caso, dentro del marcapasos existe también una pequeña bobinita, una pequeña antena con la cual yo puedo hacer esta transmisión y recepción de información. Entonces, hablamos de una comunicación de 2 vías en tiempo real y esto ocurre entre mi generador de pulsos y un programador externo que utiliza directamente el especialista clínico para poder hacer ajustes directamente sobre el marcapasos. Entonces, estos dispositivos, dependiendo directamente de cuál vaya a ser el funcionamiento que nosotros vayamos a querer, para estos dispositivos en particulares de marcapasos, sin importar directamente la marca, usualmente se trabaja en rangos de frecuencia aproximados de los 300 Hz, que es una banda de frecuencia en donde no trabaja el resto de las cosas, ni celulares, ni radio, ni alguna otra cosa que pudiera generar algún tipo de comunicación directamente entre el marcapasos y esa cosa externa. Entonces, frecuencias aproximadas a los 300 Hz son las que trabajan directamente estos dispositivos y los programadores emiten estas frecuencias particulares para que tengan la comunicación directamente con el marcapasos en cuestión. Entonces, en este caso, cuando se realiza la parte de la programación utilizando el circuito de telemetría, se utilizan más bien en situaciones en las cuales el paciente se le colocó un marcapasos y directamente pasan a lo mejor 6 meses y va a una visita con su especialista para poder evaluar si se ha sentido bien con el marcapasos o hay que ajustar algo. A lo mejor tiene que modificarse los tiempos de supresión y de refracción o a lo mejor la sensibilidad o a lo mejor directamente se tiene que cambiar algún otro de los parámetros que nosotros tengamos, la duración del pulso, la amplitud del pulso, y eso nosotros lo podemos estar evaluando y modificando a través de este circuito de telemetría. Entonces, en ese sentido, podemos modificar la amplitud del pulso, podemos checar la impedancia de mi cable conductor,
podemos checar la corriente del cable conductor, podemos checar y modificar la duración del pulso, podemos checar la impedancia de la batería y podemos también estar revisando carga y niveles de energía que tiene la batería dentro del marcapasos, ¿sale? Son todas las cosas que usualmente nosotros podemos observar y se hace a través de una sola señal. Entonces, la parte de radiofrecuencia, lo bueno es que nosotros vamos a obtener una señal única que tiene una morfología muy específica y en este caso aquí hay un ejemplo de una onda de circuito de salida enviada por un circuito de telemetría. Para cada uno de los puntos de la señal, pues esta es una señal que después se estaría repitiendo cada que se envía. Y entonces el programador lo que hace es tratar de definir secciones en específicas para cada una de las cosas que nosotros podemos hacer, ¿no? Si sobre un punto nominal, a lo mejor 0, nosotros medimos directamente el valor de referencia, entonces yo debo de entender que a lo mejor cómo está la configuración de la señal. Yo puedo definir probablemente que después de la referencia yo tengo un descenso en amplitud negativa y que al 50% de ese descenso máximo yo puedo tener que ese valor me indica cuál es el ancho del pulso y que el punto mínimo me corresponda con la amplitud del pulso y que la duración directamente entre el pulso, la amplitud del pulso y el punto de subida antes de que haya un cambio abrupto, puedo definirlo como cuál es la frecuencia de estimulación que tiene ese marcapasos. Y que a lo mejor yo puedo ver que la parte de la pendiente puede ser el porcentaje de uso del dispositivo, o el nivel de recarga de la amplitud, o el cambio de rechazo, o cualquier señal que a nosotros se nos ocurra. Entonces, los programadores y las diferentes marcas de los marcapasos se comunican para poder hacer la decodificación directamente de cada una de estas señales de telemetría. Cada una de las marcas de los diferentes dispositivos pueden tener diferentes patrones de configuración. Por eso, cuando nosotros vemos directamente una imagen de un marcapaso, podemos encontrar también directamente modelos en específico, números de serie que me pueden indicar directamente, este número de serie en específico es un marcapasos de la marca tal, que tiene 2 derivaciones y que entonces en este caso, por esa marca en específico, debo de entender que la señal de telemetría está configurada de esta manera, ¿vale? Entonces, en este caso, incluso los números de serie de cada uno de estos dispositivos usualmente también son agregados directamente al historial clínico de esa persona en particular y desde el programador, el médico incluso en muchas ocasiones puede tener la posibilidad de revisar este tipo de información para checar que puede darle seguimiento directamente a esa persona. Porque también sabemos directamente que si estos dispositivos tienen una duración de 10 años por lo menos, a lo mejor el mismo especialista no es el que me va a atender toda mi vida y entonces es importante que el nuevo especialista que me vaya a tratar tenga toda la información para poder decidir qué ajustes debe de hacer directamente en el marcapasos. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Bueno, interpretaré su silencio como que entendieron todo. Entonces, de los componentes principales que vimos, el generador de pulsos, cables conductores y programador, pues ya resumimos de forma bastante concisa cómo están compuestos todos los elementos de mi generador de pulsos. Y ahora en lo que nos vamos a enfocar será en hablar un poco acerca de los cables conductores, que también es algo importante dentro del marcapasos. Entonces, el cable conductor debe de ser diseñado no solo para trabajar en un ambiente hostil, sino que debe de ser también de fácil manejo. Y eso implica un reto importante. A final de cuentas, el cable conductor es, como su nombre lo indica, un cable, muchachos. Un cable que va a estar viviendo dentro de un ambiente tan hostil como es el interior del cuerpo humano y particularmente en un lugar en donde va a estar siempre, siempre, siempre en movimiento. Entonces, debo de entender que estos cables conductores de los marcapasos son los que se van a encargar de llevar las señales eléctricas entre el marcapasos y el corazón, tanto para la parte de sensado, que ahí va del corazón hacia el marcapasos, como para la parte de la estimulación, que ahí va del marcapasos hacia el corazón. Entonces, estos cables pueden ser colocados, como ya dijimos anteriormente, en aurícula derecha, ventrículo derecho o ventrículo izquierdo, dependiendo de la cardiopatía de cada paciente y de cuáles sean las funciones en las que se requiera asistir por parte del marcapasos. Entonces, en este caso,
aquí es en donde yo debo de entender directamente que existen diferentes lugares en donde se puede colocar directamente el cable conductor dependiendo de cómo está la configuración directamente con el marcapasos, ¿vale? A final de cuentas, yo con estos cables conductores debo de generar un circuito cerrado para poder generar este estímulo, porque de forma contraria esto no puede generar el estímulo eléctrico. Y entonces yo debo de pensar, si yo lo tratara de representar directamente de esta manera, pues tendría que entender que yo tengo mi marcapasos en las diferentes posiciones y yo debo de tener un cable conductor que sea el que una directamente a la cavidad cardíaca en cuestión, aurícula o ventrículo, directamente en un circuito cerrado con mi marcapasos para poder generar el sensado y los estímulos. Pero obviamente no tenemos esta configuración en específico directamente para un marcapasos dentro del corazón. No es que tengamos estos dos cables y tengamos uno más y uno menos y los tengamos que meter directamente en el corazón. Que si esto, por ejemplo, lo queremos hacer para 3 derivaciones, no es que vayamos pensando nosotros que vamos a tener 6 cables allá adentro, no. Entonces ahí es en donde viene en discusión directamente cómo está hecho el diseño directamente de los cables conductores. Todo cable conductor está compuesto al menos de 5 partes principales. El electrodo, que es el que siempre va a estar colocado en la punta del cable conductor. Un elemento de fijación, que es lo que me va a ayudar a que este electrodo siempre se mantenga en contacto independientemente de que haya un latido cardíaco y un montón de movimientos por parte de la persona. Una bobina del conductor, que es un devanado de protección que nosotros tenemos para evitar que haya mucho ruido en los alrededores directamente y podamos tener aislada la señal de adquisición intracavitatoria que yo requiero. Un sistema de aislamiento, que en este caso puede también servir como sistema de protección, y la terminal de la conexión. Entonces, en este caso, nosotros debemos de pensar directamente que nuestro cable conductor está más o menos conformado de estos 5 componentes. La punta del electrodo, que es en donde yo tengo esa parte de contacto directo con el tejido cardíaco, mi elemento de fijación, como estas anclas que nosotros observamos, la bobina del conductor, que sirve como aislamiento y que también va a funcionar como tierra dentro de mi dispositivo, mi sistema de aislamiento, que va a ser un recubrimiento plástico, y la terminal, que va conectada directamente en el generador de pulsos. ¿Sale? Entonces, en este caso, debemos de entender que directamente cuando hablamos del electrodo, va a estar siempre colocado en la punta y este debe estar en contacto directo con el miocardio. ¿Sale? Entonces, eso significa que aquí, particularmente para esta imagen, solo esta puntita de color un poco más oscuro es lo que debe de estar en contacto directo con el miocardio. Entonces, el radio de estos electrodos es bastante pequeño, del orden de los 6 a 8 milímetros cuadrados de área. Entonces, se tiene un tamaño tan pequeño para que nosotros podamos tener un incremento en la densidad de corriente que vamos a aplicar y esto me va a permitir a mí tener umbrales de estimulación más bajos, que no requiera tanta energía para poder generar la contracción. ¿Sale? La parte del término de densidad de corriente significa básicamente que la cantidad de energía que yo voy a mandar siempre va a estar pasando por ese espacio tan pequeñito. Y entonces esto va a causar que yo tenga directamente un estímulo más fuerte, aunque la duración de el nivel de la energía sea un poco más bajo, ¿sale? Es como si nosotros pensáramos que para los mismos 10 microamperes, si yo lo pongo en un puntito, por ese puntito van a pasar esos 10 microamperes y yo lo voy a sentir. Si esos mismos 10 microamperes yo los pongo sobre una placa de acero inoxidable, por ejemplo, y yo pongo mis dedos, ese estímulo no lo voy a sentir porque toda esa energía se divide en todo el espacio pertinente para poder ser, o todo el espacio que sea conductor. Entonces, en este caso es una de las razones principales por las que yo requiero que la punta del electrodo sea muy pequeñito, para aumentar la densidad de corriente. Sin embargo, eso es para la parte de estimulación. Radios pequeñitos, mejor estimulación con energías más bajas. Pero para la parte de sensado tenemos un problema, porque también ustedes ya lo han experimentado. Si no tenemos un buen contacto directamente en mis electrodos, por ejemplo, cuando se hacen los ECGs, voy a tener una señal muy ruidosa de ECG. O si yo estoy reutilizando mis electrodos desechables 1001 veces y le pongo gel y trato de disminuir las cosas,
si no están bien colocados, yo voy a tener una señal bastante pobre. Entonces, en este caso, radios muy pequeños van a tener la problemática de que la detección de la actividad eléctrica va a ser relativamente mala. Entonces, hay que pensar directamente en alguna solución para mejorar esto en específico. En el caso de los cables conductores de los marcapasos, la solución propuesta por los fabricantes es encontrar un buen balance entre la detección de actividad cardíaca y la estimulación, colocando poros en la punta del electrodo, miles de poros de entre 20 y 100 micrómetros de diámetro, para que entonces aquí, como estamos hablando de algo que tiene muchos poros, pues voy a aumentar la zona de contacto del miocardio, porque no solamente va a estar en la superficie externa del electrodo, sino que también va a estar en la superficie de cada uno de los poros, y el tejido del miocardio se puede estar colocando dentro de esos poros. Entonces, como siempre cuando se hace una de estas colocaciones, se tiene que hacer una pequeña incisión, se genera una herida, ahí es en donde se pone en contacto y entonces el tejido del miocardio después empieza a crecer dentro de. Entonces, en este caso, esto a mí me permite aumentar la zona de contacto para mejorar directamente la parte del sensado de la actividad cardíaca. Además de que si yo aumento un poco de esta manera, también puedo aumentar la zona de contacto de estimulación. ¿Sale? Entonces, en este caso, yo debo de tener bien claro que voy a tener las puntas de los electrodos, en este caso, de platino iridio, del giloy, que es una aleación de cobalto, hierro, cromio, molibdeno, níquel y magnesio, de platino recubierto de titanio o de carbón recubierto de titanio con núcleo de grafito. Cosas que son altamente conductoras y que con lo cual yo puedo tener una buena estimulación y un buen sensado de la información. ¿Sale? Entonces, en este caso, esta es una solución importante para poder manejar todavía puntas de los electrodos muy pequeñitas y que no se comprometa directamente ni la estimulación ni el sensado de la actividad intracavitatoria. Ahora bien, otro de los avances en el diseño de estos cables conductores de los marcapasos es la parte de agregar el huyente de esteroides, porque nosotros debemos de entender que cuando colocamos un electrodo en la punta, ya dijimos que va a haber una pequeña incisión, va a haber una pequeña lesión. Y la intención es que ahí empiece a crecer directamente tejido cardíaco para que se afiance y se pegue mucho mejor directamente esta punta del electrodo y que así se vaya a correr el paciente, tenga grandes latidos, no se vaya a despegar y esa zona de contacto no se vaya a ver afectada. Sin embargo, cuando yo hago un corte en algún lugar en el cuerpo, pues llega directamente a mi sistema inmunológico a generar una cicatriz y cuando yo tengo cicatrices, se genera un tejido no vivo y ese tejido no vivo tiene una impedancia bastante alta. Entonces, eso obviamente no me ayudaría a tener una buena detección ni una buena estimulación. Por lo tanto, se está ocupando estos eluyentes de esteroides de tal manera que dentro de esta punta del electrodo yo voy a poner una pequeña capsulita directamente de corticosteroides que se van a estar liberando gradualmente a lo largo de los años. Y esto lo que va a causar es que directamente en el tejido que se encuentra en contacto con la punta del electrodo no suceda una cicatrización, se mantenga el tejido como si estuviera vivo. Fuera de esto va a haber más tejido que se va a empezar a cicatrizar y ese tejido va a ser el que ayude después a que esto no se vaya a mover, pero exactamente lo que está en contacto directamente con el electrodo, esto no va a estar cicatrizando. Entonces, estos esteroides van a detener el proceso de inflamación, reducen el crecimiento de tejido fibroso por la cicatrización directamente en el sitio de unión de la punta del electrodo y el miocardio. Entonces, en este caso, esto también es lo que va a ayudar a que estos tipos de cables conductores duren mucho más respecto de otros. Si no pusiéramos estos eluyentes de esteroides, sí yo puedo tener la parte de los poros para aumentar la zona de contacto, pero esto no me va a asegurar que yo tenga un buen funcionamiento porque la resistencia directamente en el tejido, aquí cuando esto ya cicatriza, va a aumentar y entonces probablemente yo requiera, para generar un estímulo, aumentar la densidad de corriente, aumentar la energía que estoy suministrando, aumentar o disminuir la amplitud del pulso y la amplitud que yo tenga directamente de voltaje para llegar a esos niveles de energía. Entonces, si yo le meto más energía directamente al cable, pues entonces cada vez va a ser menos la vida útil que yo voy a tener.
Entonces, por eso es importante que estos cables conductores modernos contengan todos estos elementos para asegurar que tenga una mejor área de contacto y que no tenga cicatrización directamente en esta zona de contacto para que pueda tener un buen estímulo con poca energía. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. Perfecto. Esto yo creo que ya lo podemos ver durante la siguiente clase. Yo creo que le podemos dejar hasta aquí el día de hoy, muchachos. Entonces, nos vemos el viernes para tener otro poquito de clase teórica y decidimos directamente si el lunes nos vemos en clase normal o si más bien me dedico el lunes a estar revisando cada uno de sus proyectos. Yo les aviso en eso, pero esa es la razón principal por la cual les pido de favor que su propuesta de proyecto la tengan lista para el lunes. Yo creo que sí podemos hacer eso para que me manden todas sus propuestas, se mantengan en línea el lunes y yo los pueda ir llamando directamente equipo por equipo para darles retroalimentación y podamos decidir en ese momento si se aprueba o se hace alguna modificación a sus proyectos, ¿ok? Adelante, Jessy. Sí, profe. ¿Cree que me pueda quedar con usted un par de minutos ahorita al término de la clase? Ok. Sí, ahorita te escribo por el chat. Ok, gracias. ¿Alguna duda, muchachos? Sí, profesor, para el lunes del proyecto tiene que ser un escrito y, bueno, con todo lo detalle, ¿verdad? O nada más Correcto, sí. O sea, debe de venir escrito la descripción básica del equipo que quieren desarrollar o implementar, las características y en este caso el plan de trabajo, semana a semana. Ok. En caso de que tengamos, por ejemplo, 3 propuestas, podemos enviarle un mensaje y... Sí, pueden mandarme un mensaje aquí por Teams y yo les doy una perspectiva en general. Perfecto. Gracias, profesor. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues si no hay más dudas, muchachos, pues por el momento sería todo el día de hoy. Nos vemos el viernes. Gracias.